interesante para conversar. Muerte digna y eutanasia. Los invitamos a todos a que se sumen. Pueden enviar mensajes, preguntas, consultas a través de Radio Universidad 891 en nuestro canal de YouTube, o también nos pueden enviar WhatsApp al 153 88 50 89 1. Le doy la bienvenida a nuestro compañero quincenal, el doctor Rafanielo. ¿Cómo anda? Muy bien, buenas tardes Camila, buenas tardes José. ¿Bien? Siempre, como digo siempre, muy contento de estar acá una vez más con un gran invitado que aceptó venir hoy a charlar con nosotros. Se los presento. Dale, Es te doy el lugar. doctor Edgardo Pablo Molins, que la verdad que se vino desde Moreno. Él es defensor oficial civil de justamente el Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, y como dijiste en la introducción, Camila, nos va a hablar de un tema interesante, que es hablemos de muerte digna y eutanasia. Espectacular. Edgardo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecerle a la universidad, a la radio, agradecerle también a Mafulam, el Colegio de Magistrados, y al secretario de Cultura, el doctor Rafanielo. Bueno, sí, es un tema que, como ustedes han mencionado, es bastante tabú, de una sensibilidad social importante. Todavía en nuestro país no hemos podido darnos el debate que nos merecemos. Es un tema pendiente. Hay varios proyectos, después si quieren les cuento, les profundizamos un poquito de eso. Bueno, lo primero que nada es reflexionar, plantearnos si existe un derecho como tal, ¿no? De hablar de muerte digna o de poder, llegado el momento, tener algún tipo de decisión o injerencia para nuestro propio destino, ¿no? Somos un poquito más que la vida biológica. Claro. También tenemos una biografía y somos protagonistas de esa biografía. Y llegado al final de nuestros días, a veces nos puede tocar que no sea nada abrupto y que tengamos que soportar algún tipo de enfermedad que nos pone en condiciones muy complejas por mucho tiempo, que son irreversibles, que son incurables y que, bueno, nos traen también consecuencias o padecimientos de dolores, etcétera. Y en esos casos concretos, en esos casos puntuales, creo que habría que darnos la oportunidad de tener la posibilidad de definir qué queremos hacer con nuestra vida cuando nos encontramos en una situación así determinada. Particularmente, bueno, los dos temas eran muerte digna y eutanasia. ¿Qué diferencia hay entre estos dos conceptos? Bueno, hablando de conceptos, la eutanasia, bueno, si se quiere, empecemos por definir o acordar un concepto más general, que es la muerte médicamente asistida. Cuando hablamos de eso, por lo menos a nivel internacional, entendemos de ciertos procedimientos médicos a favor de un paciente que está en una situación compleja de salud, y por intermedio de la aplicación o el suministro de ciertas dosis letales puede terminar con su propia vida, a interés obviamente del paciente. Dentro de esta generalidad podemos empezar a hablar de la eutanasia, y la eutanasia es eso mismo, pedido por el paciente y asistido por los médicos, a diferencia del suicidio asistido, que es otra variable, que es donde el personal médico le proporciona, pone a su disposición ciertas dosis y la persona está... Él mismo se las... Claro, Okay. y lo decide en qué lugar, en qué momento, cómo y ¿Cuántas dónde. variables piensan? Hay muchas variables, es profundísimo el tema, pero bueno, estamos tocando las cuestiones más básicas. Sí, claro. La muerte digna o morir con dignidad es algo, si se quiere, más descriptivo, digamos. Okay. Hasta filosófico. Más filosófico, ser, ¿no? Totalmente. Ahora bien, nuestro país tiene una legislación que data del año 2012 y que le puso, y es conocida, si la googlean, como ley de muerte digna.
Ujú. El título es bastante presuntuoso y no se condice con la extensión o la amplitud de los términos de las categorías que abarca esa ley. En realidad, Argentina está parada legislativamente en la adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico, que es esta posibilidad que en casos terminales, cuando ya, digamos, no hay nada más que hacer, y el desenlace es inminente y por ahí esa vida se está sosteniendo con lo mínimo, Sí, con un con respirador. Bueno, Pasa que a veces pienso, ¿no? Perdón que interrumpa, No, pero pues se me van al ocurriendo contrario. preguntas y voy pensándolas. Siempre como que siento que aún teniendo el peor panorama, siempre hay como un dejo de fe de que pueda ocurrir un milagro, ¿no? Y como esto a la vez como que intercede, ¿no? Entre estas decisiones que se puedan llegar a tomar. sí, totalmente. Bueno, las cuestiones de fe están Claro. en el propio ser humano. Vamos, esto más que nada es para pensarlo en términos racionales, ¿no? Porque con la Sí. fe, bueno, siempre va a haber un poquito, alguna esperanza. Pero bueno, en términos racionales, científicos, tecnológicos, Médicos. médicos. Y algún milagro alguna vez se habrá producido. Exacto. Pero digamos, es casi Excepcional. excepcional, claro. Es un milagro. Claro. Pero yo te pregunto, y ya que estamos a poner casos conocidos como, Dale, como sí. para orientarnos. Gustavo Cerati estuvo 4 o 5 años casi en un estado vegetativo, donde la mamá un día fue y vio que había levantado, Movido un dedo. qué sé yo cuánto. Eso fue todo lo que en 4 años pudo cambiar su estado, ¿no? Digo, ¿qué se hace en un caso así? ¿Quién toma la decisión? ¿Cómo tomás la decisión? Porque digo, la persona no puede decir si quiere morir o no. Debe haber algún caso en que sí, que por ahí el dolor es muy profundo y todavía tiene mentalmente algo. Tiene la capacidad de la decisión, capacidad pero de ¿qué pasa decidir. cuando no? Claro, exacto. Bueno, estas cuestiones están contempladas en esta ley 26.742, que es la que se autodenominó Ley de Muerte Digna. También fue esto mismo acompañado con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial del año 2015, en sus artículos 59 y 60. Esto nos permite, en los casos como el que nos mencionaron de Cerati, que el paciente exprese su voluntad a concluir con ese esfuerzo terapéutico. Ahora bien, existe también lo que se llaman las directivas anticipadas, que eso hay poca información, la gente tiene muy poco conocimiento. Eso estaría bueno que haya publicidad en todos los hospitales, en todos los lugares donde vamos, porque ¿qué pasa cuando de repente la vida por un accidente cerebrovascular o un accidente no me da la posibilidad de poder en el momento que estoy jorobado poder decir, che, esto no quiero que lo haga? Claro. No, porque ya quedé en un estado vegetativo. Entonces, para eso existen las directivas anticipadas, que es como un testimonio que uno se lo puede dejar a sus familiares, lo puede asentar en la Es como historia la donación clínica. de órganos, digamos. Claro, una lo cosa puede así. adelantar, directivas anticipadas, para evitar esa imposibilidad llegado un momento como el que le tocó a Cerati. Pero no obstante, tenemos también la posibilidad que familiares o allegados expresen la voluntad que creen que Claro. tendría He el ahí paciente. creo El gran el problema. gran conflicto, porque Si somos dos hermanos, que uno quiere que sí y el otro que no, y son las únicas dos personas cercanas a la persona que está en esa eso, situación, claro, ¿cómo lo definís? son los que principalmente también se aferran a la fe, principalmente de creer que la persona va... Bueno, en casos como ese, también tenemos legislación que prevé la creación de comités de bioética en todos los hospitales o centros clínicos de envergadura. Entonces, ¿Qué harían? ahí básicamente? un comité de bioética podría tratar de resolver ese conflicto que se Ah, puede ok. Mediar, digamos. mediar con información, etcétera. De lo contrario, podría intervenir directamente el Poder Judicial. Hay una película que hablábamos hace un rato de Javier Bardem que decíamos que era el otro caso, ¿no? El distinto a Cerati. Es decir, una persona que mentalmente estaba bien, pero que no podía mover ninguna parte de su cuerpo. Solo la boca para hablar. Básicamente. No es tan así, pero digo, mírenla, la película tampoco voy a spoilearle todo. Pero digo, si algo pasase así hoy, ¿esa persona puede decidir que le quiten la vida hoy? No, esa persona no, porque no está contemplado solamente en nuestro derecho, en nuestra legislación,
tendría que estar en un estado como estado vegetativo, ¿no? Esa persona no estaría contemplada, estaría Bien. por fuera. Esa película se llama Mar Adentro, súper recomendable, la verdad que es más, el caso es un caso viejo, real, ¿no? es un caso real, sucedió en España. Ramón Sampedro es la persona, digamos, que padeció eso. Había sufrido un accidente, había quedado en una condición tetrapléjica. Bien, solamente podía hablar, tener algunos movimientos de la cara. Faciales, pero, faciales, nada más que eso. Pero bueno, él lo solicitó, pasó por los tribunales se lo rechazaron la petición, y luego de la película, creo que es luego de la película, toda España entra en ese debate, se involucra a la sociedad y sale la ley, porque España ahora lo tiene legislado. Si hoy Ramón Sampedro quisiera hacer lo que en su momento no pudo, lo podría hacer en términos legales. ¿Y hay gente acá en nuestro país que esté en esa condición? Está lleno. No, la verdad que a veces cuando charlo de estos temas y se viraliza un poquito en redes sociales, nos empiezan a escribir gente, bueno, yo tengo un familiar o me pasó con mi mamá, etcétera, y está bueno, y por qué no se legisla. Entonces hay es fácilmente movilizable este tema. Claro. Totalmente. Ahora, hay mucho desconocimiento, se habla muy poco y nada en nuestro país. El tema de la muerte es un tema muy tabú para conversar, Es creo eso, yo. es eso que empecé diciendo. Es un tema tabú, es muy sensible, hay que abordarlo con mucha, digamos, con mucha empatía, con mucha... Y responsabilidad también, pero hay que hablarlo, porque hay que hablarlo. Digo, hay familias que la deben estar pasando muy mal de no poder tomar esas decisiones, personas, ¿no? Que están sufriendo mucho y no saben que pueden contar con la ayuda del derecho, ¿no? Particularmente que los ampare. Actualmente vos estás con un caso, ¿no? Bueno, exactamente, sí. No tenemos precedentes jurisprudenciales en nuestro país. Lo único que hay son proyectos de ley desde hace mucho tiempo que tienen la dinámica de ingresar a las cámaras, y nunca se trata ni siquiera en comisión y terminan por el transcurso del tiempo perdiendo estado parlamentario, quedan caducos. Claro. Actualmente todavía hay dos proyectos que están, uno en la Cámara de Diputados y otro en la Cámara, en el Senado, del año 2024, así que no se trató en el primer periodo, tiene la extensión de este año, pero finalizado el año y como viene la mano, perderán el estado parlamentario. El caso que nos topamos nosotros, porque la verdad que yo hasta en ese momento me sentí un ignorante del tema. Nos topamos porque la persona, la interesada, que ya era, entre comillas, cliente o asistida de nuestra defensoría, nosotros tenemos una defensoría civil y comercial y atendemos cuestiones de familia también en Moreno General Rodríguez, que es muy parecido demográficamente, socioculturalmente a nuestro querido Matanza. Sí. Pero nosotros la veníamos asistiendo la empezamos a asistir en el año 2017, en el clásico amparo de salud, cuando le cortaron algunas prestaciones por el problema de ella de salud que tenía. Pasó el tiempo, el amparo salió obviamente favorable, enseguida se pudo recomponer esa situación. Pasa el tiempo y hace 2 años quisimos constatar, a ver cómo estaba. Habíamos perdido contacto con ella. Y en ese momento llama al secretario de mi defensoría y hablan, y ella directamente nos pide y nos nombra la palabra eutanasia. Así de crudo, fue un momento medio incómodo porque ni siquiera estaba interiorizado el tema, solamente le dije, bueno, no está legislado en nuestro país. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a avanzar. Ella está padeciendo una enfermedad muy compleja desde hace 25 años, que se llama artritis reumatoidea. Pero como les dije, es progresiva, degenerativa, claro, incurable, irreversible, autoinmune, y ya está en una etapa demasiado avanzada. Ella está directamente postrada en una cama
ha perdido le han tenido que cortar hace poquito también una pierna, amputar una pierna porque, bueno, una de las prótesis que en todos estos años se le tuvo que colocar, ya la había infectado, y sufre dolores indescriptibles, pero permanentes, claro. que solamente los puede mitigar con algún analgésico. Bueno, está en una situación realmente muy compleja, lo tuvimos que plantear como un amparo, algo innovativo, Claro. no ¿Y habíamos, por no qué uno se teníamos empieza una a preguntar en esa situación, no? ¿Eso es vida? Estar así, en esa situación, sufriendo, digo, estás sobreviviendo, no estás viviendo. Porque él hablaba al principio del concepto de la vida en términos filosóficos, ¿no? Como no un cuerpo orgánico que nace y muere y nada más, sino como un ser que siente, que vive, que sufre, que es feliz, que le pasan cosas. Entonces digo, cuando el cuerpo ya no te está respondiendo y tu cabeza también está como concentrada en el mismo cuerpo, ¿hasta qué punto eso es vida? Es el dilema, parecería, ¿no? Y yo estaba pensando mientras lo escuchaba a Pablo, que pareciera que también hay un otro dilema también en esto acerca de si prevalece más la opinión a veces del profesional médico que conectando determinado equipo, determinado aparato o determinado tratamiento, eh, lo que busca es curar o prolongar la vida, pero claro, en este caso no, como dice Camila, o sea, no hay una posibilidad de vivir como uno entiende la vida, ¿no? Adecuada. Y de ese dilema entre la opinión del paciente y la opinión del médico o del grupo de médicos y la opinión del paciente, ¿no? Que como en este Claro. caso expresamente lo dijo, lo revirtió. Una curiosidad, ¿esta persona está conectada para su supervivencia a algún tipo de equipo? O... No, Ah, está en la casa, actualmente ahora tiene la obra social de PAMI, y también justo hoy casualmente salió una resolución que habíamos tenido que plantear, una medida cautelar contra el PAMI, porque le habían dejado de prestar unos servicios mínimos e indispensables para que tenga, Claro. Sí. para que sufra un poquitito menos, Sí, sí, te porque creo. de eso se trata. Ella no es que se está retractando de su decisión de poder concluir con su vida sin tener que afectar o comprometer penalmente a sus familiares, que también están de acuerdo con ella, la quieren ayudar, pero digamos, No, la ley no lo está permite. penalizado, Claro. la ayuda a lo que sería la ayuda al suicidio. No está permitido que un médico le aplique eutanasia, porque también eso ya sería directamente un homicidio simple. Claro. Digamos, está un poco cercada en ese sentido, pero ella no... Su vida no depende en sí de la De su conexión. decisión. Sí. Es tremendo esto, ¿no? es un dilema. Su vida no depende de su decisión. Digo, algo tan básico, porque sí, entendemos, la Constitución defiende el derecho a la vida, podemos discutirlo de las mil maneras, filosóficas, legales, lo que sea. Digo, pero uno no tiene No. decisión de sí mismo. Es como En esa situación, como una sí, demencia. sí, final y Pero terminal. con más razón en esa situación. Porque es una situación límite. Claro. Es una situación de desesperación. Una situación dolorosa. Nadie decidiría no seguir viviendo si no fuese porque realmente siente que no puede más. Sí, porque Sí, no está conectado a la No, pero realidad. aparte, en la naturaleza de uno está la supervivencia. Cuando vos Exactamente. ya perdiste hasta esa inhibición, digo, ya está, ¿no? La otra vuelta hacía algún paralelismo porque estamos en una etapa donde, bueno, por ahí en el conurbano no se ve tanto, pero yo que tengo a mi pareja en Capital, veo toda la humanización que se le está dando a las mascotas, ¿no? Total. Realmente. Demasiado. Las mascotas para mí. se puede. Sí, con las mascotas no hay ningún Claro. inconveniente, y uno lo hace como un acto de compasión cuando llegan a un estado Tal cual. irreversible y no los Absolutamente. quiere ver sufrir. Pero sin embargo, no sé, entre nosotros mismos no tenemos todavía ese ensañamiento y bueno, no sé. Voy a preguntar algo que es medio incómodo, pero bueno. ¿Qué rol juega la religión en todo esto? Porque las religiones en general, no hablo Bueno, solo de la la católica. fe, lo que mencionábamos Exacto. hace un rato. En general se oponen a este tipo de cosas, como lo hicieron con el aborto en algún momento, como lo hicieron en su momento con el divorcio, sin ir tan lejos, ¿no? Digo, me imagino que en esto también es muy Y difícil. porque sí, claro. Forma parte, en mi opinión, de un bagaje cultural, ¿no? Que comprende, entre otras cosas, también aspectos religiosos, ¿no? Claro. Pero Sí. que, Porque que tocás se, ahí, pero también que se tocas respeta también, digo, porque, digo, si vos decidís no hacerlo,
porque Sí. tu religión no te lo permite, porque podés no hacerlo. Digo, Sí, tal la cual. ley no te obliga a No, hacerlo, claro. te da la posibilidad de poder elegir sobre tu vida. Y es lo mismo que digo, la discusión, por en otros términos, pero la discusión del aborto era lo mismo. Digo, Sí. nadie te obliga a hacerlo. Pero si vos tenés la decisión de poder hacerlo, que el Estado te ampare y te acompañe Sí. también. Sí, porque además uno lo que dice también es tu religión, no la mía. Entonces, Claro, déjame ¿por qué a mí vas a decidir. poner también? Bueno, pero es difícil porque Totalmente. es una parte muy importante de una sociedad y meterte por eso es muy complicado también. Pero bueno, En términos internacionales, ¿hay algún país que sea modelo a seguir en términos legales de este tipo de cuestiones? Bueno, sacando por ahí a los países europeos que la tienen casi todos. legalizada, no, casi todos no, pero sí por ahí los países de la Europa nórdica, Ujú. que siempre están en una cuestión Sí, sí. bastante mucho más avanzada. Elevados. Clásica, totalmente. Suecia, clásico, Noruega. claro, clásico, Holanda, Países Bajos, Claro. ¿no? Que la tiene legalizada la eutanasia o el suicidio asistido desde el año 2002, Bélgica lo mismo. Bueno, en nuestro continente tenemos a Canadá desde el 2016, Estados Unidos, algunos estados, porque ahí hay un Sí, en federalismo Estados Unidos son que exacto. Cada estado tiene su independencia judicial. exacto, entonces hay algunos estados como Oregon, California. ¿En España al final se aprobó o no? España se aprobó desde el año 2021, tiene sus idas y vueltas, hay planteos de constitucionalidad, bueno, los españoles tenemos mucho en común con ellos, ¿no? Es mucho más engorroso, pero sí, España lo tiene aprobado, también Portugal. Y en nuestra querida Latinoamérica, nuestro faro principal, el modelo a seguir que nos marca el camino, el que está muchísimos años luz avanzado, es Colombia. Mira vos. Mira, yo te hubiera dicho Uruguay, qué sé yo. Porque tuvo un gobierno progresista durante mucho tiempo, hubiera ido por ahí, pero no. Bueno, ahora te cuento Uruguay también, porque es muy interesante lo que está pasando ahí. En Colombia ya desde el año 1997 ellos tienen un sistema judicial distinto al nuestro, porque tienen una corte constitucional que tiene la posibilidad de hacer un análisis de la Constitución, de las leyes, si están en acorde o no, y es casi como si fuera un poder legislativo cuando resuelve o toma definiciones. En el año 97 declaró que despenalizó a la eutanasia en casos terminales. Después fue avanzando, por el año 2017 lo extendió esta posibilidad a niños, niñas y adolescentes. En el año 21 quitó la cuestión de terminalidad, le dio un término más amplio, es decir, todas las enfermedades que ya estén en un estado incurable, irreversible y que les genere sufrimiento al que lo padece, puede acceder a este derecho de morir dignamente. Entonces también avanzó en ese sentido. Ahora también incluyó el suicidio asistido, así que Colombia en nuestro continente es el Mirá que vos. tiene mucho, nos ha sacado una distancia enorme, lo tienen Estos bastante. parceros están muy Sí, adelantados. Los paisa. Y los uruguayos finalmente le dieron hace poquito media sanción Ah, mira. en la Cámara de Representantes, de Diputados. En un debate que duró como 14 horas, muy bueno, de una calidad increíble, porque todos los diputados, la verdad que se pudieron expresar por un lado o por el otro, pero con argumentos, y no hubo cotolengo, digamos. Eso fue muy No interesante. hubo, ¿cómo se llama? No. Autoparlante, ¿no? ¿Cómo era que se Ah, llama? no, Fue la verdad que Megáfono. No se le paraban adelante los otros para que no vean, ¿no? no fue un debate con mucha argumentación. Ahora está girado al Senado, está tramitando en sus comisiones. Por la información que manejo, tiene muy buenas expectativas de que esto obtenga en esta oportunidad la media sanción restante. Y bueno, el presidente que hoy tiene Uruguay, Yamandu Claro. Orsi, ya adelantó su va a apoyar opinión, eso. así que Claro. va a Bien. salir promulgada.
Bueno, nosotros mientras discutimos el veto a las universidades, así Sí, estamos. no, estamos. 32 minutos de las 5 de la tarde, les agradecemos mucho por haber venido, más que interesante, los invitamos nuevamente para Muchísimas gracias. seguir conversando del tema. El doctor Guillermo Rafañelo con nosotros, secretario de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, y el doctor Edgardo Pablo Molins, defensor oficial civil del Departamento Judicial de Moreno, General Rodríguez. Bien, Así ¿no? Gracias por haber venido y nos encontraremos Gracias a pronto. ustedes. Hacemos Gracias, una tanda.